Hola, buenos días. Vamos a dar unos minutos para que se incorpore el resto de los asistentes, por favor. ¿Me pueden confirmar si se escucha y si se ve la presentación?
Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Vamos a abordar el tema que refiere a las operaciones con partes relacionadas. ¿Ok? Dentro de lo que vamos a visualizar, pues está lo que refiere a la NIF C13, que es donde nos indica qué son las partes relacionadas. También en la parte fiscal, la definición de una parte relacionada. De manera general, vamos a ver las principales operaciones que tiene una compañía. eh, De manera muy general, también vamos a ver las obligaciones en materia de precios de transferencia, así como los métodos aplicables. Y por último, pues el anexo 9 de la DIM. ¿Ok? Los invito a ser participativos para hacer este curso más dinámico y ameno. Para empezar, ¿alguien ha escuchado el término parte relacionada? ¿Lo ha visto en el trabajo, en el día a día? Que nos pueda compartir. O bien, ¿qué entienden por una parte relacionada? ¿Alguien que quiera comentarnos? A ver, vamos a ver para que ya están participando. Empresas que están relacionadas, ya sea, permítanme, subsidiarias o afiliadas. Muy bien, Carla. Asociaciones. Ok, Francisco. Una entidad hermana con quien realiza operaciones. Muy bien el término, Miguel. Entidad hermana, así como para términos muy comunes y coloquiales, pues una hermanita, ¿no? Son las empresas partes relacionadas. Francisco Nava, dos empresas que tienen una relación de negocios. Sí, Francisco, muy bien. Eh, Steph dice que cuando una entidad controla o es controlada de manera directa e indirecta. Ok, Steph, te acertaste con dos palabras muy clave, que es directo e indirecto. Más adelante lo vamos a ver. Eduardo, cuando hay socios que participan en otras empresas hermanas. Muy bien, Lalito. Obed, las operaciones que realizan entre que tienen mismos socios. Sí, muy bien, Obed. Por ahí Roberto, operaciones que realizan empresas del mismo grupo. Ok. Bueno, sí, en términos generales tienen la idea de que es una parte relacionada. Eh, de hecho, en la NIF, en la parte de la NIF C13, nos indica que es una parte relacionada y nos dice que es una entidad distinta a la entidad informante que directa e indirectamente controla a, es controlada por o está bajo el mismo control de una entidad informante. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí ya vemos dos palabras que es directa e indirectamente. Pueden ser entidades controladoras, subsidiarias y afiliadas, ¿sí? Lo que habían comentado hace un momento. Y también son las personas físicas, socios o accionistas, miembros del consejo de administración y personal general clave o directivos relevantes, ¿ok? Igual es importante mencionar que es cuando se ejerce control o influencia significativa sobre las entidades. Más adelante vamos a observar que no solamente es una parte relacionada por el capital, porque también puede existir una parte relacionada por el control o la administración, ¿ok? Y bueno, eso es lo que refiere a la parte financiera, en la parte de las NIF. De aquí alguien que tenga alguna duda, algún comentario, algún término que no entienda o que sí lo haya ya visto. ¿Todo bien? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno. Ya en materia fiscal, en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 179 también nos define que es una parte relacionada. Y ojo aquí, dice que una parte relacionada son dos o más personas.
cuando participa de manera directa e indirecta en la administración, control o capital. ¿Ok? Entonces pueden ser dos o más personas, o dos empresas, o más empresas, una parte relacionada. O también cuando una persona, grupo de personas, participe de manera directa o indirecta en la administración, control y capital. ¿Ok? A manera de ejemplo muy sencillo y muy claro para entenderlo, agregué este pequeño diagrama. Por ejemplo, una empresa de origen español tiene capital y se asocia con una empresa mexicana para constituir una nueva compañía, ¿no? Para tener operaciones aquí en México. Como pueden ver, pues la empresa Triple A tiene el 51% del capital, la empresa Triple B el 49%. Aquí existe una participación directa de capital, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Alguien que ya haya tenido oportunidad de ver esto en el día a día, en los registros contables, en las declaraciones, en los estados financieros, o todo muy claro. La idea del curso igual es no salir aquí expertos en materia de precios de transferencia, pero sí generarles esa inquietud, ¿no? Cuando estén registrando, pues que identifiquen estas partidas para ver, más adelante vamos a ver las obligaciones y para ver si nuestras compañías están obligadas a ciertas declaraciones que muchas veces desconocemos, ¿ok? Pero que, bueno, la finalidad del curso también es crear esa inquietud, ¿verdad? En los colaboradores. Ahora vamos a ver un pequeño diagrama igual de una participación indirecta de capital. Por ejemplo, los grandes corporativos tienen muchas empresas, partes relacionadas, y su estructura accionaria pues es muy compleja. Aquí en una manera sencilla y clara, por ejemplo, vemos que la empresa Máquinas uno que es de Italia, aporta capital y constituye la empresa Máquinas 1.1 ya en México. Y por otro lado, la empresa La Maquinita, que es de México, igual constituye una compañía que es empresa La Maquinita México. Y a su vez esta empresa constituye una tercera. ¿Para qué? Para que finalmente la empresa Máquinas uno de México y la empresa Máquinas Nuevas, que igual es mexicana, constituyan una empresa que se llama La Maquinita México. Aquí ya empieza la complejidad, porque si bien hay una participación directa entre la empresa Máquinas 1.1 con la maquinita y la empresa Máquinas Nuevas con la maquinita, también hay una participación indirecta, ¿ok? Como se puede apreciar aquí, Máquinas uno de Italia tiene una participación indirecta en la maquinita y la empresa La Máquina de México tiene una participación indirecta en la máquina de México, pero también en maquinitas. Como les digo, en los grandes corporativos, pues esto ya está un poco más complejo, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente, no sé, Televisa. ¿Cuántas empresas tiene y cómo se hace tan complejo esa situación? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esto se daba mucho también antes cuando existía lo que era la parte de la subcontratación, ¿no? De personal, que muchas empresas tenían la compañía operativa y por otro lado tenían la compañía o la empresa de servicios. Ya después con las reformas que hubo laboral y todo eso, pues se prohibió la subcontratación, pero esto era muy visto, o sea, era muy común en las compañías tener la empresa operativa y la empresa de servicios. Hoy en día todavía se manejan estos corporativos grandes, ¿no? A lo mejor hay una empresa en el extranjero que tiene, por ejemplo, en nuestra área, en Freight Forwarder, hay compañías en el extranjero, son grandes corporativos y que tienen empresas en muchos países del mundo y entre ellos pues celebran diversos tipos de operaciones. ¿Ok? Bueno, ahora, ya que vimos la parte de qué es la parte de la definición de partes relacionadas, hay que entender que entre partes relacionadas hay operaciones, tanto de compra-venta, dentro de la que destacan principalmente los préstamos. Un préstamo que te otorga una parte relacionada del extranjero
Pues para empezar a operar en México, ¿no? Y de este préstamo se deriva lo que son los intereses, porque hay que pagar un interés por el dinero que nos otorgan. También existe lo que es la compra-venta de inventarios, por ejemplo, la industria de la maquila, ¿no? No sé si me viene a la mente, por ejemplo, Vic. Yo trabajaba en Vic y ellos compraban inventario a a las otras compañías Vic que hay en el mundo, en Francia, Estados Unidos, Colombia, y bueno, también a su vez vendían ese inventario, exportaban. Y también se tiene lo que es la compra-venta de activos fijos, pues que es maquinaria principalmente, ¿no? Eh, el arrendamiento de bienes inmuebles, a lo mejor te rentan la oficina, la nave industrial, el local comercial. Otra parte que igual es muy común son las regalías que se tienen, la publicidad, comisiones, costos y o reembolsos. Eso es cuando crean una compañía, por ejemplo, en México, y esta compañía pues no tiene clientes, entonces la empresa del extranjero le empieza a financiar para que opere en nombre de la compañía extranjera. ¿Alguien de ustedes ya ha tenido oportunidad de hacer estos registros contables de operaciones con partes relacionadas? Hay al equipo de Frey que hacen la contabilidad y muchos de ustedes tienen sus compañías partes relacionadas. ¿Ha visto alguna operación de estas? ¿Les suena? ¿O alguna otra que quieran aportar? O cualquier asistente al curso, alguien que quiera aportar algún comentario, alguna experiencia, o no han tenido oportunidad de hacer este tipo de registros o de esta información. ¿Ok? A ver, por ahí creo que hay un comentario. Sí, las empresas madre inyectan capital a las pequeñas. Sí, aquí a lo mejor, si lo quieres ver así, la madre le inyecta capital a su hijo, a su hijita, a su empresa hijita, para que empiece a operar y ya después, pues, se paga ese préstamo, ¿no? Con sus respectivos intereses. Aquí, ojo, aparte de las operaciones, también tenemos que ver si se prestan, si las operaciones son con una parte relacionada nacional o del extranjero, ya que en caso de ser una empresa del extranjero, debemos de ver si no están sujetas a lo que son las retenciones de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, si una empresa mexicana paga intereses a su parte relacionada del extranjero, no sé si me viene a la idea Estados Unidos, hay que analizar si si ese pago de intereses es sujeto a retención de ISR tanto en ley del impuesto sobre la renta como en los tratados para evitar la doble tributación. Ahí creo que, por ejemplo, Steph, tienes esta parte, ¿no? En tus compañías que pagan interés al extranjero y hay que hacer la retención cada mes, ¿ok? Esa parte es muy importante identificarlas, ¿no? Creo que por eso la finalidad del curso, que identifiquemos cuando nuestras compañías tienen este tipo de operaciones y ver todas las obligaciones que se desprenden de una operación con parte relacionada. Contablemente no, pero nos tocó ver un convenio de cash pooling en la cual la empresa prestaba dinero a su parte relacionada, sin embargo no había pago de intereses. Ok, ahí, de las cosas que se viven en el día a día, Carla. Por ahí el compañero Roberto dice, cuando existen operaciones entre ambas compañías, ¿es permitido, recomendable realizar la compensación de la deuda o se deben realizar la liquidación de las deudas por aparte? Bueno, ahí depende bajo qué supuesto lo estés viendo, Roberto. Recuerda que, por ejemplo, si son partes relacionadas nacionales y tienen cuentas por cobrar y por pagar, y realizas la compensación, no puedes hacerte acreditable el IVA de esa compensación. Sin embargo, sí debes enterar el IVA trasladado,
ya que la ley del IVA no nos permite la compensación. Pero pues bueno, si es con una parte relacionada del extranjero, ahí tal vez pues sí, es lo que se maneja, ¿no? La compensación entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y esto se ve mucho pues en los grandes corporativos, ¿no? Que tienen empresas en Estados Unidos, en Italia, Inglaterra, Colombia, en todas partes, y pues entre todas realizan compensaciones, que es lo más común que se puede ver. ¿Ok? ¿Alguien más que gusta aportar algo, una experiencia? Bueno, si no continuamos. Y las obligaciones en materia de precios de transferencia están en el artículo, en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en específico en la fracción 9, que en términos generales nos indica que se debe de obtener y conservar la documentación que ampara las operaciones con partes relacionadas. Por ejemplo, ¿cómo podemos validar el nombre, el tax ID y la dirección de un residente en el extranjero? Si fuera un residente nacional, pues tal vez con la constancia de situación fiscal, ¿no? El famoso RFC. Pero ¿qué pasa cuando es un residente del extranjero? ¿Cómo podemos validar esa información? Con la invoice, ¿ok, Roberto? ¿Alguien más? Hay clave genérica. Ok, pero si tú quisieras validar la dirección de la parte relacionada, ¿no se les viene a la mente la palabra o el término constancia de residencia fiscal? Ese es el documento equiparable a la constancia de situación fiscal, en el cual, entre otras cosas, te va a indicar pues el nombre, el domicilio, el tax ID o RFC que es aquí en México de una compañía en el extranjero. Es importante que cuando tenemos operaciones con residentes en el extranjero, independientemente que sea parte relacionada o un tercero independiente, pues contar con esa documentación soporte, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos toda la documentación de las operaciones que registramos en la contabilidad? Por ahí decías a lo mejor, Robert, la invoice. Sí, pero ¿qué tal si la invoice tiene mal el domicilio o no incluye el domicilio? Y por ahí, Luz, ¿la constancia sería emitida por la autoridad fiscal en el extranjero? Sí, de hecho, pues ahí a lo mejor a veces es un poquito raro cuando te mandan, por ejemplo, una constancia de China, ¿no? Porque pues no, nosotros no entendemos, al menos que alguien haya estudiado el chino, pues los símbolos que representan, ¿no? Pero a lo mejor una constancia de España, pues sí la podemos entender. Como les comento, es el equiparable a lo que es aquí el RFC o la constancia de situación fiscal. Y ese es el documento fuente que debemos de tener de los proveedores, ¿no? O clientes del extranjero. Bueno, aparte de eso, de la constancia, pues tenemos que tener identificadas las funciones, ¿no? Y actividades que se tiene el contribuyente con su parte relacionada. Y también la información y documentación de las operaciones celebradas. ¿Por qué? No solamente es tener la factura, ¿no? Muchas veces nos mandan por ahí un PDF del extranjero y pensamos que esa es la factura y eso ampara la operación. Pero no tenemos, por ejemplo, en el caso de los préstamos, el contrato. ¿Cuántos de nosotros tenemos empresas en nuestra contabilidad y tienen préstamos, pero no tenemos el contrato? Como lo decía por ahí la compañera, ¿no? No se pagan intereses. ¿Cuántos de nosotros tenemos identificado, por ejemplo, en un préstamo, cuánto es el monto? ¿Cuándo se otorgó? La exigibilidad de los intereses, cuándo se va a pagar, la moneda, muchos datos generales que a veces no lo dimensionamos, ¿no? Pero que es muy importante tener, porque como les comento, en el caso de la factura de un PDF, pues no con eso se ampara una operación, ¿ok? ¿Quién ha tenido oportunidad de revisar un contrato, por ejemplo, de préstamo en el que se indique, pues, esos datos generales? Alguien de Frey que tenga sus empresas préstamos con sus partes relacionadas, en que haya revisado de manera general y el contrato.
Por ahí en mis empresas hay préstamo y está estipulado que no habrá interés hasta el 2025, ok. Y aquí ya tienes identificado pues lo que es el monto, ¿no? La tasa de intereses o cómo se va a calcular y cuándo van a ser exigibles. Porque también de ahí de la parte, por ejemplo, en el caso de préstamos, tiene que ver lo que es el anexo 4 de la DIN, ¿no? Que habla sobre saldos insolutos. Ok, ¿alguien más que quiera participar o aportar algo? ¿O qué otra documentación consideran como documentación soporte que ampare las operaciones con partes relacionadas? Puede ser también, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, ¿no? En el caso de renta de oficina, de naves industriales, pues tiene que tener un contrato, no basta solamente con la factura. Bueno, aparte de esa información, pues se debe de aplicar un método conforme al artículo 180. Y más adelante vamos a ver de manera general los métodos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? O todos en sus compañías tienen perfectamente identificada las operaciones con partes relacionadas y toda la documentación? Ok, por allá hablaron sobre un término, estudio de precios de transferencia. Muy bien, Obed. Bueno, toda esta información sirve para llenar un documento muy importante, ¿ok? Que es el famoso estudio de precios de transferencia. Ahora, ¿quién está obligado a hacer el estudio de precios de transferencia? En el mismo artículo nos indica que hay excepciones, ¿no? Como todo en la ley. Cuando un contribuyente que tiene una actividad empresarial y que en el ejercicio inmediato anterior tuvo ingresos inferiores a los 13 millones de pesos, no está obligado a tener estudio de precios de transferencia. ¿Ok? Ahora, si es un contribuyente que presta servicios profesionales, por ejemplo, GIA, ¿no? Que es una empresa que presta servicios profesionales, en el ejercicio inmediato anterior tuvo ingresos menores a 3 millones de pesos, también está relevado de cumplir con esta obligación, ¿sí? Les pregunto, ¿ya tienen identificado los ingresos del año anterior y validados si sus empresas deben de cumplir con el estudio de precios de transferencia? En el caso de que tengan partes relacionadas, ¿alguien conocía esta parte de las obligados y las excepciones? O no sabían sobre esta parte de que tienen que estar obligados y cuándo pueden omitir presentar el estudio de precios de transferencia? Ok, muy bien, Miguel, pues ahí un pequeño dato, ojalá que sea de utilidad para el día a día. Ahora, dentro de las mismas obligaciones, también en la parte fiscal nos indica que en contabilidad se debe de identificar las operaciones con partes relacionadas. Así como las NIF nos dice que tenemos que tener identificadas las operaciones con partes relacionadas, en la parte fiscal también, ¿ok? De hecho, si alguien revisa catálogo el código agrupador del SAT para la cuenta electrónica, nos separa, por ejemplo, en la parte del activo, los clientes nacionales, partes relacionadas, los clientes extranjeros, partes relacionadas, ¿no? También en la parte, por ejemplo, del pasivo, si es un proveedor nacional, parte relacionada, o si es un proveedor del extranjero. Y en la parte de resultados, en las cuentas de resultados, o si son ventas o ingresos con partes relacionadas, ya sean nacionales o extranjeras. También en la parte de costos o gastos, ¿ok? ¿Quién de ustedes ya tiene plenamente identificado su catálogo de cuentas y si lo tienen separado lo que son operaciones con terceros independientes y lo que son operaciones con partes relacionadas? ¿Sí tienen esa separación en sus contabilidades?
ya que esta disposición viene por NIF y por ley del ISR. Generalmente en la práctica tenemos todo junto, ¿no? En la cuenta de ingresos o de gastos tenemos ahí las ventas con terceros independientes y con las partes relacionadas. Igual en la parte de costos o gastos tenemos todo junto. Y pues la NIF y la ley del ISR nos indican que debemos tenerlo plenamente separados. Y pues también en el catálogo de cuentas del SAT nos indica los códigos agrupadores que debemos de asignar a las cuentas contables. ¿Ok? ¿Alguien se había identificado estas cuentas contables? Obviamente que hay más, ¿no? Pero son como que las que destacan y las que podemos observar en el día a día. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Ok, bueno, esta identificación nos va a servir para llenar ciertos documentos o anexos que más adelante vamos a ver. Pero, por ejemplo, les suena cuando hacen la declaración anual y en el aplicativo del SAT te pide detallar en los estados financieros, en el estado de resultados, los ingresos con partes relacionadas y partes no relacionadas. Me suena ese, este, ese llenado y que si no tienes identificada en contabilidad se hace un poco más tedioso estar sacando tu auxiliar, identificar qué son partes relacionadas, qué son partes no relacionadas. Por ahí preguntan, ¿los ingresos para exentar estudio de precios es por operaciones totales o entre partes relacionadas? Son por operaciones totales, ingresos con partes relacionadas y terceros independientes. Ok, Francisco, sí, también tener el cálculo también tener las partes relacionadas para préstamos. Ok, sí, Francisco, de acuerdo. Y para ello tienes que tener perfectamente separada tus cuentas por pagar de los préstamos, ¿no? Con tus partes relacionadas del extranjero para hacer el cálculo de la capitalización delgada. Ese pues sería un buen tema, ¿no? También, ¿cómo calculamos la capitalización delgada? Es un cálculo algo complejo que sería pues tema para un curso tal vez. Pero sí, Francisco, muy bien por esa aportación. Bueno, dentro del mismo artículo, en la fracción 10 nos indica que todo esto que hemos visto de las operaciones con las partes relacionadas, la documentación, de los métodos, debemos presentar una declaración informativa. ¿Cuándo? A más tardar el 15 de mayo del siguiente ejercicio. Por ejemplo, el 15 de mayo de 2024, a más tardar, debemos haber presentado la información, el anexo 9 de la DIM del ejercicio 2023. ¿Ok? Hasta aquí alguien ha tenido oportunidad de llenar el anexo 9 de la DIM, ya sea aquí o en sus anteriores empleos, que hayan participado en el llenado, que sepan qué es lo que contiene el anexo 9 de la DIM. Es un proceso algo similar como el de la DIOT, es un aplicativo del SAT que se descarga, obviamente que tiene información, se genera un archivo con terminación .dec y se envía a la plataforma del SAT, como aquí lo pueden ver, se envía ahí el archivo, te da lo que es un acuse de recibo y posteriormente lo que es el acuse de aceptación, ¿ok? Pero bueno, eso ya es lo que refiere al llenado de la DIM, cómo se envía y cómo se obtienen los acuses. Todas las empresas que llevan y que tienen partes relacionadas tienen presentaron esa declaración informativa. Muchas veces hay para el llenado, los expertos o el equipo que hace el estudio de precios de transferencia, pues te manda un Excel con los datos más importantes que te pide el aplicativo y que se llena.
Ok, bueno, pues también una de las obligaciones en la fracción 12, pues es que tenemos que analizar si los ingresos acumulables o deducciones autorizadas entre partes relacionadas hubieran sido las mismas si se hubieran realizado con un tercero independiente. ¿Ok? Y para eso la ley te establece en el artículo 180 ciertos métodos para determinar si esos ingresos o deducciones están a valor de mercado. Y alguien que sepa qué es un precio a valor de mercado o que tenga alguna idea, o para qué creen que sea toda esta parte de las partes relacionadas y del estudio de precios de transferencia. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que busca la autoridad? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en México hay una compañía que recibe un préstamo por su parte relacionada del extranjero y le pone a ese préstamo una tasa de interés tal vez del 80% anual, ¿no? Que es muy elevado y que pues no está a valor de mercado. ¿Qué pasaría en esa parte? Por ahí, Obed dice evitar simulaciones con operaciones poco creíbles. Más que simulaciones, Obed, es estudiar si ese valor que le asignaron a a la operación, por ejemplo, como te indico, ¿no? En el ejemplo, un préstamo. Un préstamo, pues no, difícilmente va a estar al 80%, ¿no? La tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa allí? Que hay que analizar si ese préstamo lo hubiera sacado con un banco, ¿a cuánto te hubiera salido la tasa de interés? ¿Por qué? Porque ahí se estaría hablando de un dividendo ficto que está tipificado en el 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿no? Recordemos que, pues ahí, ¿qué está pasando? Que están modificando la utilidad fiscal. Se están llevando la utilidad a otro país, a lo mejor, donde tenga una tasa impositiva más baja que en México, y pues vía intereses se están llevando los dividendos. Francisco Nava, el precio de valor de mercado busca la competitividad y realizar un mercado abierto. Ok, exactamente, Francisco, la competitividad. Miguel Vázquez, para que no realicen operaciones con sobreprecios. Exactamente, exactamente, Miguel. Por ahí, Alberto, que tenga un precio razonable. Exacto, Alberto, un precio a valor de mercado. Como les indico, pues es de que si hubieras tratado esa operación con un tercero independiente, pues hubiera tenido una similitud, ¿no? Obviamente que para esto pues se hace un análisis y un estudio profesional muy técnico. Aquí en GEA pues tenemos un área de precios de transferencia que se encarga de realizar esta información. Ok, bueno, vamos a continuar. Aparte del 76 de la ley del impuesto sobre la renta, tenemos lo que es el artículo 76A. Ok, en términos generales nos indica que cuando tienes un contribuyente que presenta dictamen fiscal o comúnmente conocido como su CIPRED, bajo el supuesto de que en el ejercicio inmediato anterior manifestó ingresos acumulables iguales o superiores a 1.855 millones, esto fue para este ejercicio. Aparte de tu declaración informativa múltiple, la DIM, anexo 9, hay que ver si también el contribuyente está obligado a presentar lo que es la informativa maestra de partes relacionadas o la informativa local de partes relacionadas o lo que es la declaración informativa país por país del grupo empresarial multinacional. ¿Alguien había escuchado hablar de estas informativas? Que son independientes a lo que es el anexo 9 de la DIM. Aquí, ojo, ¿no? Este importe de los 1.805.000 de los 1.855 millones se mueve cada año, se va actualizando, entonces a lo mejor para este año pues va a incrementar un poco, pero a manera de referencia pues es este importe. Alguien de sus compañías dictamina para efectos fiscales, presenta CIPRED.
¿O alguna vez habían escuchado hablar sobre la famosa declaración informativa maestra o la de país por país? ¿No? Bueno, pues ahí ojo, si nuestras compañías presentan dictamen fiscal y es bajo este supuesto, hay que levantar la mano y decirle al equipo, al dueño de la empresa, al contralor, que también hay que revisar si está obligado a presentar las declaraciones informativas que nos indica el 76A. ¿Ok? Ahora, vámonos con las empresas, igual que nos indica el 76A, que no presentan dictamen fiscal, pero que sí presentan ISIF, la famosa declaración informativa sobre situación fiscal. Ahí los supuestos son más, son seis supuestos, y nos indica el artículo 76 que si tu compañía está obligada a presentar ISIF, ya sea por la fracción uno, 2, 3, 4 o 6, también estás obligado a presentar la informativa maestra, la informativa local o la de país por país. ¿Ok? Bueno, en términos generales, la fracción uno del 32H nos indica que cuando tu compañía en el ejercicio inmediato anterior manifestó ingresos iguales o superiores a los 1.016 millones, pues tiene que presentar ISIF, ¿no? También si la compañía pertenece al régimen fiscal de grupo de sociedades, si es una entidad paraestatal, si es una entidad, una persona moral con residencia en el extranjero, con establecimientos permanentes en México, o bien si esa compañía es parte relacionada de un contribuyente obligado a presentar ISIF. ¿Ok? Igual ahí, ojo, hay que analizar en este cierre de ejercicio si nuestras compañías están obligadas a presentar ya sea dictamen fiscal, a presentar ISIF. Ahí hay que dar una revisada al artículo 32A y el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Porque no solamente la obligación está en presentar el CIPRED o la ISIF y la DIM, hay que ver si también van a presentar las informativas del 76A. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien que haya participado en la presentación de las informativas que indica 76A o no las habían conocido, no han tenido oportunidad de revisarlas? Sí, aquí a lo mejor tal vez por los importes, pues son ya para empresas muy grandes, ¿no? Que tienen muchos ingresos y pues que superan esos umbrales y por tal motivo pues presentan el CIPRED y la ISIF. Y bueno, pues hay nada más para que lo tengan en el radar. Si ven que sus compañías tienen muchos ingresos o tienen estos supuestos, pues igual, ¿no? Levantar la mano con el equipo y decirle, ¿sabes qué? Pues esta compañía, por lo que veo, cae en tal supuesto y por tal motivo se debe de presentar la ISIF o presentar el CIPRED, que es algo muy distinto a que se dictamine para efectos financieros, ¿verdad? No, no es lo mismo. La finalidad es otra. ¿Ok? Bueno, continuando con la sesión, eh, a manera general vamos a ver los métodos que nos indica el artículo 180. ¿Ok? Son seis métodos. Únicamente los vamos a mencionar, no vamos a abordar en cada uno de ellos porque son un tanto complejos. Y como les comentaba en un inicio, la finalidad no es que salgan expertos en precios de transferencia, sino pues que identifiquen las operaciones y las empresas que tienen estos supuestos. Pero bueno, en el primer método es el método de precio comparable no controlado. El segundo es el método de precio de reventa. ¿Ok? El tercero es el método de costo adicionado. El cuarto, método de participación de utilidades. El quinto método es el método residual de participación de utilidades. Y finalmente, el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. ¿Ok? ¿Alguien había escuchado hablar sobre estos términos, estos métodos?
Ok, bueno, eh, obviamente que el equipo de precios de transferencia, que es el experto en realizar este análisis, pues empieza a revisar si debido a una operación, qué método es el más conveniente y confiable para determinar el valor o determinar si ese valor de la contraprestación está a valor de mercado. No es lo mismo, por ejemplo, analizar un préstamo o los intereses de un préstamo que tal vez la compra de inventario, ¿no? De materia prima. Son dos términos, son dos situaciones o dos operaciones completamente distintas. A lo mejor tienes las mismas operaciones, esas dos operaciones con una misma parte relacionada en el extranjero, pero se deben de hacer dos análisis, uno por cada operación, no uno por la parte relacionada. ¿Ok? Entonces, el equipo de precios de transferencia empieza a analizar y ya determina cuál es el método más confiable. Igual nos indica el 180, debemos de manifestar cuál es el método más confiable y sustentar por qué elegimos ese método. No únicamente es pues el que es más sencillo, ¿no? Sino se debe de hacer un análisis y se debe de plasmar, porque pues ahí va prácticamente pues el estudio que se hace. Mm, Como les digo, pues es un trabajo muy sofisticado. Alguien, por ejemplo, de aquí, cuando hacen el estudio de precios de transferencia, ya sea en GIA o en otro despacho, ¿qué información les piden para realizar el estudio? Alguien que haya participado, si no en la elaboración, sí en la proporción de información. Por ahí al equipo de Frey o de contabilidad, que tengan sus compañías partes relacionadas, ¿qué les piden de parte del equipo de precios de transferencia? ¿Qué información les solicitan? Francisco Nava, cuando participé me pidieron las cuentas por cobrar y por pagar, exacto, contratos, estados de cuenta, sí, Alberto, pero hay algo que les piden en específico y siempre andan tras de ustedes. En la información financiera, ¿dónde se reflejan las operaciones con partes relacionadas? Sí, se plasman en registros contables, pero ¿dónde se manifiesta esa información? Exactamente, Alberto, en los famosos estados financieros. ¿Por qué? Porque en el estado de resultados vamos a observar cuál fue la utilidad o la pérdida. ¿Ok? Y dicho estado de resultados debe estar separado cuáles son las operaciones con terceros independientes y cuáles son las operaciones con partes relacionadas. ¿Ok? De hecho, los estados financieros se incluyen en el estudio de precios de transferencia, forman parte de los anexos. ¿Por qué? Porque estos métodos, dentro de sus cálculos, pues implica revisar lo que es el costo de ventas, la utilidad bruta, y esa información, pues obviamente que sale del estado financiero, ¿no? Para analizar la operación con parte relacionada, cuál fue su porcentaje tal vez de toda la utilidad del ejercicio. ¿Ok? Si tienen la idea. Bueno, pues en términos generales, estos son los métodos que se plasman en un estudio de precios de transferencia. ¿Ok? Eh, Ahora, ya de los últimos puntos que vamos a revisar, la declaración informativa múltiple. El anexo 9 de la DIN. ¿Alguien de aquí ha participado o ha tenido oportunidad de llenar el anexo 9 de la DIN? ¿O les hace sentido estas imágenes del logo de DEM y del logo de identificación del declarante? Entiendo que la hacemos cada año y pues a lo mejor no es algo del día a día, ¿verdad? Pero pues sí que en algún momento lo hayamos llenado, participado, revisado. Ahí, Robert, a ver si ha participado en el llenado.
Algo que te acuerdes, Robert, que lleve el anexo 9 de la DIM, algún apartado, alguna información específica que lleve. Como les comentaba, el anexo 9 de la DIM nos indica que hay que manifestar las operaciones con partes relacionadas. Obviamente que para llenar el anexo 9 tenemos que tener el estudio de precios de transferencia, porque ese es el documento fuente que respalda esta declaración informativa. ¿Ok? Bueno, en términos generales, la primera parte pues es lo que es la información del declarante, del contribuyente. Pues hay que manifestar el RFC, nombre y datos generales del representante legal, como lo es RFC, CUR, apellidos y nombres. ¿Ok? También hay que seleccionar qué apartado vamos a llenar. En este caso, pues es el anexo 9 de la DIN. ¿Ok? Esa es la primera parte. Ya en el contenido como tal, tenemos que ir desglosando pues cada parte relacionada del extranjero y cada operación. Como les comentaba, el detalle es por operación, no por parte relacionada. Puedes tener una parte relacionada del extranjero o nacional y con ella celebrar 10 operaciones, ¿no? Entonces vas a hacer 10 llenados dentro de la misma declaración. Y bueno, ¿qué te pide el anexo 9 en la parte del contribuyente residente, del contribuyente que es parte relacionada? Ah, pues te pide lo que es el nombre, el domicilio, el número de identificación fiscal y el país, ¿no? ¿De dónde es esos datos generales? ¿De dónde es la compañía parte relacionada? Como les comentaba en un inicio, pues esta información, si bien viene en el estudio de precios de transferencia, pues también lo tenemos en la constancia de residencia fiscal, ¿ok? Aquí es la importancia, porque aquí es donde se plasma la información. Y ya, bueno, lo que refiere al llenado, pues te indica que, pues, qué tipo de parte relacionada es. Por ejemplo, aquí, pues, es una participación directa en el control. Te pide qué clave de operación es, pues, si es un ingreso, un costo, arrendamiento, el monto de esa operación. Dentro de los apartados también te pide lo que es el porcentaje. Esto, obviamente, como les comentaba, se determina en el estudio de precios de transferencia. Cuánto se acumula para efectos del ISR. eh, si Si se usó un tratado para evitar la doble tributación, como les mencionaba, hay operaciones que son sujetas a retenciones. Entonces, pues aquí, por ejemplo, no se utilizó, pero tal vez sí puede ser ahí una retención que hay que manifestar en el anexo 9 de la DIM. Y ya en la parte final te pide, bueno, si fue sujeto a retención, cuánto fue el ISR que se pactó, que se enteró y ya esta información que viene del estado de resultados, ¿no? Que es los ingresos o ventas netas, costos, utilidad bruta, gastos operativos. Toda esta información, como les comentaba, pues surge del estado de situación, del estado de resultados. Y pues ya, esta parte viene prácticamente del estudio de precios de transferencia, el rango, los límites, la media, el límite superior, el límite inferior. Mm, Como les comentaba, pues ya estos ya nos ayudan al equipo de precios de transferencia con esta información, porque pues es un análisis muy complejo, la verdad. A nosotros como contadores o tal vez en el área de FREI o de impuestos, pues únicamente nos toca hacer el llenado, ¿no? Y la revisión general de que las cifras pues coincidan con la información financiera. Y ya por último, pues tenemos que manifestar qué es la actividad del contribuyente, ¿no? Si es manufacturero, si es de distribución, de servicios o de arrendamiento. Y te indica que selecciones si cuentas con estudio de precios de transferencia. Pues obviamente que sí, porque, bueno, en este caso pues sí, porque tenemos todo el estudio y que fue el documento fuente para llenar el anexo 9 de la DIM. Mm. ¿Alguien hace sentido este llenado? O sí, de plano no han participado en tal llenado. Aquí es donde se plasma pues todo lo que hemos visto, ¿no? En las diapositivas anteriores de operaciones, de qué es parte relacionada, de qué tipo de parte relacionada es, si es por control, por capital, si es directa, si es indirecta,
si fue un ingreso o si fue una deducción. Ya toda esa información que ya vimos en las diapositivas pasadas, pues se resume en esto, en lo que es el anexo 9 de la DIN, que es la información que le hacemos llegar al SAT. Bueno, se indica Roberto que cuando se cuenta con el estudio de precios de transferencia, ¿qué procede con el llenado? Bueno, pues lo ideal es que cuentes con el estudio. Muchas veces se tiene ya el borrador con la información que se va a llenar, pero pues aún no se define ya la versión final. Entonces, en ese caso, pues lo que se hace es presentar la primera declaración con la información que se tiene. Obviamente que esa información te la comparte el equipo de precios de transferencia. Y en caso de que llegaras a haber una modificación, pues se presenta lo que es la declaración complementaria ya con la información final, ¿ok? Pero sí se debe de presentar la declaración. Es como una tipo DIOT, que pues presentas una declaración normal, después te percatas que hay errores, que hubo omisiones, y pues presentas la complementaria. Obviamente que hay que manifestar pues el fuero de la declaración normal, la fecha de presentación, pero generalmente es lo que se hace en el día a día. Por eso los invito a que tengan todo identificado, toda su documentación soporte, a fin de que pues se pueda realizar el estudio el equipo correspondiente pues en su momento, ¿verdad? Si tenemos identificada claramente las cuentas contables de la balanza que tiene las operaciones con partes relacionadas, pues va a ser más fácil proporcionar esa información al equipo de precios, porque ellos únicamente analizan la información que tú les compartes o que el equipo de contabilidad les comparte. Igual cuando vean alguna operación, no sé, un préstamo, pues solicitar el contrato, toda la documentación que ampara las operaciones. Como les comentaba, no únicamente es registrar y ver que tengo la factura, pues es ver más allá, ¿no? Abrir un poquito más los ojos y ver qué hay detrás de una factura, detrás de un registro contable. Cerciorarnos, incluso pues hay que hacer, por ejemplo, conciliaciones en caso de préstamos o de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pues hacer la confirmación de saldos con las partes relacionadas, ¿no? Por ahí nos pasó en alguna compañía que recibió un préstamo, pero le cobraban comisiones los bancos internacionales y teníamos saldos distintos. ¿Por qué? Porque a la empresa mexicana le llegaba ya el neto de los recursos y pues teníamos ahí una pequeña variación. Se hizo la confirmación de saldos y se llegó a la conclusión, bueno, se determinaron las partidas que generaban la diferencia y que correspondían a comisiones bancarias, que eran poco, ¿no? 5 o 10 dólares, pero pues sí, tenemos que tener plenamente alineada nuestra información financiera. ¿Ok? Bueno, y ya como para concluir a manera de ejemplo, pues aquí les plasmé el índice y un estudio de precios de transferencia de una de las compañías que el estudio lo hace aquí el equipo de GIA. Pues a manera de ejemplo, pues esto es lo que contiene un estudio de precios de transferencia. En primer momento, pues lo que es la introducción, el resumen ejecutivo, el alcance. Y ya a manera ya como tal del estudio, pues la información general, ¿no? ¿Qué es la empresa? ¿A qué se dedica? Su estructura accionaria. eh, ¿Cuáles son las partes relacionadas? Ahí vamos a identificar cuántas partes relacionadas tiene y si son nacionales, si son extranjeras. Ahí pues en el caso, por ejemplo, del 2022 que fue lo del COVID, a raíz de la pandemia, pues cuál fue el impacto, ¿no? Que se tuvo en la industria. Ya dentro después están lo que son los análisis de funciones, de riesgos, de activos. Y ya como tal el análisis, pues viene en la parte 7 que son las operaciones con partes relacionadas. Aquí, por ejemplo, esta empresa tuvo operaciones de ingresos y egresos por servicios de logística y administrativos. Y como les comento, el análisis se hace por cada operación, por cada tipo de operación. Entonces, si tienes 10 operaciones con partes relacionadas, 20 pues el estudio es sobre esa operación. Viene también lo que es el análisis ya como tal, cuál fue el método que se seleccionó. Obviamente que en esta parte, pues el responsable de elaborar el estudio manifiesta y explica por qué seleccionó este método, eh,
cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Ahí pues va a manifestar si están las operaciones a valor de mercado. En caso de que no sean a valor de mercado, pues cuál es el ajuste necesario que se tiene que hacer. Porque como les comentaba, tal vez a lo mejor una deducción autorizada está muy por arriba, pues ahí a lo mejor hay que disminuir la de los gastos o de las deducciones para tener una utilidad fiscal más razonable. ¿Ok? ¿Alguien ya ha visto un estudio de precios de transferencia? ¿Algún borrador que le suene este índice? Si no, pues para invitarlos, ¿verdad? Que participen en los próximos llenados del próximo año, pues en lo que es el llenado del anexo 9 de la DIM, lo que es compartir información al equipo de precios, para que se vayan familiarizando con estos documentos. ¿Ok? Bueno, como les comentaba, es importante tener separada la información que se tiene con partes relacionadas, porque cuando llega el momento de presentar la declaración anual, al llenar los estados financieros, nos pide, por ejemplo, en el estado de resultados que le identifiques cuáles son con partes relacionadas, con partes no relacionadas y pues el total. ¿Ok? Yo creo que esta imagen sí les hace sentido, ¿no? A todos los contadores que llenamos declaraciones anuales cada mes de marzo, nos suena. O tal vez si no tienes operaciones con partes relacionadas, pues todo lo pones en la columna de partes no relacionadas. Pero aquellas compañías que sí tienen operaciones con partes relacionadas, tenemos que hacer este análisis y esta separación. ¿Ok? Aquí sí, sí alguien me puede compartir si se ha llenado pues el estado financiero en el aplicativo del SAT. Suena familiar este estado financiero. Todavía nos comentan que sí, se lo han llenado, sí, qué bueno. De hecho, pues hasta la parte de ingresos, igual costos, abajo viene lo que son los gastos operativos, gastos administrativos, todos los gastos que hay que identificar, ¿verdad? Aquí es la importancia de tenerlo bien identificado, de tener sus catálogos correctamente alineados para que el llenado de la declaración anual sea más sencilla y no tan tediosa. Y bueno, también, por ejemplo, aquellas empresas que presentan ISIF, en el ISIF hay un apartado, el 15, que habla exclusivamente de operaciones con partes relacionadas. Ahí pues hay que identificar si la operación corresponde a un ingreso acumulable o a una deducción autorizada. ¿Ok? Y lo mismo, te pide mucha información que es muy similar a la que te pide el anexo 9 de la DIM. De manera de ejemplo, pues te pide lo que es el número de identificación fiscal en caso de hacer una parte relacionada del extranjero, o si es una nacional, pues el RFC, qué tipo de operación es, de qué país de residencia es, qué método de precio de transferencia fue el aplicado. Como les comentaba, toda esta información pues sale o surge del estudio de precios de transferencia, ¿ok? Por eso la importancia de tener el estudio de precios de transferencia para cumplir con todas las obligaciones que tenemos o que la compañía tiene, tanto en cuenta electrónica, en el anexo 9 de la DIN, si presenta CIPRED, si presenta ISIF, si presenta las otras declaraciones informativas del 76A. Y bueno, ya te indica ya los montos, si hubo retención, si se aplicaron tratados para evitar la doble tributación y más otras columnas, ¿verdad? Pero pues a manera de ejemplo, esto es lo que te pide, por ejemplo, la ISIF. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, comentario? Bueno, ya esto es todo. Como les comentaba, no vamos a ser expertos saliendo de este curso en precios de transferencia, pero pues creo que ya
les genera la inquietud, ¿verdad? De revisar sus compañías, si tienen partes relacionadas, si tienen toda la documentación, si han presentado sus informativas, ¿verdad? También ver si van a presentar ISIF, si van a presentar CIPRED, ya que estamos prácticamente en los últimos 2 meses del ejercicio, 2024, y pues hay que empezar a preparar ya los proyectados, las previas de las anuales. Y creo que no todo queda en lo que es un proyectado, ¿no? Un cálculo. También hay otras obligaciones que debemos cumplir, que debemos levantar la mano. Tal vez si no se ha estado haciendo en el pasado, pues sí levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Esta empresa tiene operaciones con partes relacionadas, no están identificadas, ¿qué hacemos? ¿Se avisa al cliente? ¿No se avisa? Pero genera esa inquietud, ¿verdad? Creo que es lo más importante, que sepan todas las obligaciones que conlleva tener una operación con parte relacionada. Tal vez si tienes la operación y no sabes llenar el anexo 9 de la DIM, pues a lo mejor acercarse con el equipo y juntos pues llenar uno para ver qué información contiene. Como les comento, pues aquí en GIA tenemos un equipo que hace el estudio de precios de transferencia y nos pasa ya como tal el estudio y un papel de trabajo en Excel que nos ayuda a llenar el anexo 9 de la DIM un poquito más rápido. Y pues eso es muy práctico, tener los papeles de trabajo para facilitarnos el llenado. Como les comentaba, puede ser que su empresa tenga solamente una operación y pues será un llenado muy sencillo, pero pueda que tenga N cantidad de operaciones, ¿no? Tantas como las que se imaginen. Y ahí pues la complejidad ya va aumentando. ¿Alguna aportación adicional que quieran hacer? ¿O les quedó claro? Igual como referencia, pues les dejo los artículos, ¿verdad? Ya a manera más de análisis cada quien si lo quiere revisar, o también en conjunto, pues lo que es el 76 de la ley del ISR, 76A, y los métodos pues están en el 180 de la ley del ISR, pues si alguien tiene pues ese deseo, ¿no? Esa inquietud de revisar lo que es lo que indica cada método, porque hay términos que a veces no conocemos o que no somos muy familiares con ellos, ¿verdad? Por ahí nos indican que si el equipo elabora el ISIF, sí, tenemos el equipo que realiza tanto el llenado del ISIF como del CIPRED. Por ahí nos dice Miguel, ¿qué ocurre si no se presenta un estudio de precios de transferencia? Bueno, para empezar, pues tus operaciones no sabes si están a valor de mercado, ¿ok? En caso de una revisión por parte de la autoridad, te va a requerir ese estudio de precios de transferencia, porque para la autoridad, pues lo que tú les indiques como contribuyente no va a ser la verdad absoluta, ¿ok? Ahora, por ejemplo, se me viene a la mente, si solicitas un saldo a favor de IVA, generalmente dentro de los requerimientos que te piden, es que si tienes operaciones con partes relacionadas, les compartas el estudio de precios de transferencia. Por lo que decíamos, a lo mejor puede haber que ahí un valor o de un servicio o de un producto esté inflado y pues por tal motivo se vayan generando los saldos a favor de IVA. Ah, pues la autoridad te va a solicitar ese estudio de precios de transferencia. ¿Ok? Entonces ahí pues es importante tenerlo porque en un momento dado pues, la autoridad te lo va a solicitar. Y son estudios que sí se llevan su tiempo realizarlos, o sea, no son de que los tengan de un día para otro. Entonces, pues ahí sí es algo complicado para la compañía. Es una contingencia no tener esos estudios. Y si no tienes el estudio, pues no puedes presentar el anexo 9 de la DIM y ya caes en otro incumplimiento. ¿Ok? Entonces es importante ver si sus empresas están obligadas a presentar el estudio de precios de transferencia. Bueno, más que nada, a realizarlo y presentar las informativas correspondientes. Como tal, es un estudio que se parece como a los dictámenes, que pues te entregan un cuadernillo y ahí viene toda la información. Y bueno, pues también te la comparten de manera digital. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna inquietud?
Por ahí también un participante nos indica qué pasa si un préstamo con parte relacionada no está generando intereses. ¿Qué tratamiento se le da? Bueno, primero hay que sustentar que es un préstamo. ¿Cómo? Con un contrato, ya que si el dinero llega a la cuenta bancaria del contribuyente, pues para la autoridad será un ingreso, tanto para ISR como para IVA. Entonces, primero que nada, tenemos que tener ese sustento, decir a la autoridad, ¿sabes qué? Este no es un ingreso como tal, es un préstamo. Como les comentaba, en las devoluciones de IVA, en algún momento me tocó ver que pues te decía, intégrame todos tus depósitos bancarios y sepárame lo que son cobranzas, préstamos, aportaciones de capital. Y ya tenías que empezar a delimitar qué era un ingreso como tal. Si era una aportación, pues tener el acta. Si era un préstamo, pues tener el contrato. Porque si no, la autoridad te lo iba a considerar como ingreso. Ahora, el que no genere un interés, pues ninguna empresa o ningún banco, por ejemplo, que son los que pues, hacen préstamos, te presta dinero sin interés. Entonces, pues ahí estás cayendo ya en la omisión, ¿no? Porque como tal, la autoridad te lo va a considerar como un ingreso. Y, por ejemplo, Esteban nos decía, una empresa va a generar intereses hasta 2025. Bueno, los primeros años, como fue de reciente creación, pues apenas está funcionando, está captando clientes, pero ya a partir de 2025, ahora sí se generan los ingresos. ¿Alguna aportación más? ¿Alguna duda, comentario? Bueno, creo que ya es todo. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco a todos su tiempo y que tengan un excelente día y un excelente inicio de mes, ¿verdad? Los compañeros de ya, si nos permiten unos minutos para tomar la lista de asistencia, por favor. Un segundito, por favor. Listo. Que tengan un buen día. Vamos a continuar con nuestras actividades de estos últimos 2 meses del año. Gracias, hasta luego.